Buenos días de nuevo para todos. Continuando con el simposio, vamos a empezar a hablar de algunas formas diferentes de aproximarnos a los problemas y parte de ella tiene que ver con que en ocasiones no tenemos claridad con respecto a qué ha ocurrido y terminamos hablando de un accidente cerebrovascular criptogénico o un ESUS. El doctor Juan Fernando Agudelo, internista, cardiólogo, electrofisiólogo, colega que trabaja en la ciudad de Medellín y es profesor universitario, nos va a hablar específicamente de eso, de cómo vamos a orientar ese estudio de un accidente cerebrovascular criptogénico. Juan, bienvenido, gracias por participar. Julián, buenos días. Buenos días para toda la audiencia que muy juiciosa se conecta los sábados en estos seminarios que todos los días se ponen más interesantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles pantalla. A ver, un segundo acá. Vamos a ver. Aquí compartir. Ahí está. Vamos a ver cómo sale ahí. Permitir. Ok. Y acá. Ahora ven mi pantalla, ¿verdad? Julián, ¿ves mi pantalla Sí, bien? señor, ahí estamos listos, Juan. Listo. Entonces, la pregunta que me pusieron a contestar es cómo se estudiaba un ACV criptogénico. Y lo primero que uno tiene que preguntarse como electrofisiólogo es uno qué puede aportar, sabiendo que uno es un especialista cardiovascular en el manejo de estos pacientes. Y hay muchos aportes, ya ustedes verán que van a haber cierres de orejuela, anticoagulación y lo demás, pero en este caso mi aporte es presentarles una herramienta que nosotros consideramos fundamental para el diagnóstico de la fibrilación auricular. Y es que la fibrilación auricular es muy importante acá porque con esto vamos a definir la anticoagulación y esto tiene un impacto que ya vamos a revisar en los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares de origen desconocido. Ahora, ¿por qué hablamos de ACV criptogénico? Hay como cuatro o cinco razones importantes. Lo primero es que los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren como principal causa de incapacidad tanto en Estados Unidos como en el mundo. De hecho, ocurren más de 200 ACV que son considerados criptogénicos cada año y el asunto es que la mayoría de los ACV criptogénicos terminan recibiendo antiplaquetarios y esto puede no ser suficiente para ellos. Además, el monitoreo de larga duración, monitoreo electrocardiográfico de larga duración, ha demostrado que hasta el 30% de los pacientes que tienen ACV criptogénicos tienen fibrilación auricular. Entonces, muchos pacientes en los que inicialmente, digamos que clasificamos como criptogénicos, van a terminar teniendo como causa un ACV cardioembólico. Y es ahí, ahí está la importancia de este tema, porque esos pacientes son los que realmente se benefician de la anticoagulación. Sabemos que en los pacientes que padecen fibrilación auricular, los accidentes cerebrovasculares son más desastrosos. De hecho, el solo tener fibrilación auricular ya le aumenta 5 veces el riesgo de fibrilación auricular, de evento cerebrovascular y los ACVs en estos pacientes son mucho más mortales que en un paciente que no tenga fibrilación auricular. Y la otra cosa que es muy importante es que si usted logra diagnosticar una fibrilación auricular en un paciente que tiene ACV, va a disminuir el riesgo de otro evento cerebrovascular cuando lo anticoagula. Entonces se hace fundamental indicar la anticoagulación cuando el paciente verdaderamente la necesita. Ya Julián les va a explicar todos los detalles de la anticoagulación, pero lo más importante es diagnosticar la fibrilación auricular en este contexto de los accidentes cerebrovasculares. Sabemos que los accidentes cerebrovasculares tienen grandes consecuencias en el largo plazo. El 50% termina con hemiparesia permanente, el 30% de los pacientes no son capaces de caminar sin ayuda, el 46% tienen déficit cognitivos, más de la tercera parte tienen síntomas depresivos, hasta un 20% pueden tener afasia y casi una cuarta parte de los pacientes terminan dependientes o institucionalizados.
Pero lo más grave de todo esto es que cada una de esas cosas no excluye a la otra, o sea, puede tener varias incapacidades. Entonces, esto es un desastre, no solamente para el paciente, sino para la familia. ¿Y qué es lo otro importante? Que después del primer evento cerebrovascular pueden haber otros eventos cerebrovasculares. Entonces, se sabe que hasta el 8% de los pacientes al año, de los pacientes que han tenido ACV, pueden tener otro evento cerebrovascular. Entonces, no basta, nunca llega uno tarde porque siempre va a ser peor cuando el paciente tiene un segundo evento que lo puede llegar a tener 10%, 8 a 10% al primer año y hasta 18% a los 4 años. Solamente para recordarles que es muy importante para nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente con evento cerebrovascular, descartar la posibilidad de fibrilación auricular. Pues lo más obvio es hacer un electrocardiograma o un monitoreo Holter. De hecho, en el abordaje inicial de los pacientes con eventos cerebrovasculares, la mayoría de los neurólogos o de los médicos de atención primaria ordenan un Holter. Y hay que recordar que la fibrilación auricular se diagnostica como ah, una ausencia de ondas P con un RR irregular. Pero ojo que esto es muy importante, que se vea en un electrocardiograma o que dure 30 segundos en un Holter. Y esto es crítico porque muchas veces le preguntan a uno, cuando uno ve los trazos irregulares de 12, 14 segundos en el Holter, técnicamente eso no se puede llamar fibrilación auricular. Pero uno sabe que es muy probable que ese paciente la padezca. Y no se puede llamar fibrilación auricular porque no dura 30 segundos. Pero esto hace parte del abordaje diagnóstico de los pacientes. Entonces, lo primero que uno va a ordenar es un electrocardiograma, luego va a ordenar un Holter. Si tiene alguna de estas cosas, pues tiene el diagnóstico de fibrilación auricular y va a proceder de acuerdo con ese diagnóstico en términos de anticoagulación, como luego van a revisar. La fibrilación auricular tiene un problema y es que la fibrilación auricular es una arritmia que ocurre por momentos. Entonces, fíjense ustedes acá que el paciente va a una consulta de cardiología, no tiene fibrilación auricular, no tiene fibrilación auricular, pero luego puede estar teniendo un evento de fibrilación auricular que empeora su falla cardíaca y va al hospital. Aquí tiene otro evento, aquí tiene otro evento y luego el paciente va a ir empeorando sus síntomas tanto de falla cardíaca como de fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular, y esto lo podemos discutir luego, la fibrilación auricular se autoperpetúa, pero a veces es difícil eh, captar ese momento que el paciente hizo la fibrilación auricular, porque muchos pacientes que llegan con ACV, que es lo que estamos viendo, llegan en ritmo sinusal y resulta que antes había tenido un evento de fibrilación auricular. Realmente el paciente emboliza es cuando vuelve a ritmo sinusal. Cuando la aurícula se empieza a contraer, es que el paciente va a embolizar y ahí es donde se produce el evento cerebrovascular. Ustedes saben mejor que yo que el ACV criptogénico es un diagnóstico de exclusión. Sabemos, ya lo comentó mi compañero anterior, puede ser de origen aterosclerótico, puede ser de pequeñas arterias, puede ser de hecho cardioembólico. Muchos pacientes se hacen diagnóstico porque llegan haciendo fibrilación auricular, otros llegan y se les diagnostica por medio de un Holter, un electrocardiograma, pero hay un porcentaje importante de ACVs criptogénicos. Cuando uno hace un estudio más extenso, puede disminuir la cantidad de pacientes que terminan siendo criptogénicos. No todos, no, o sea, no se puede disminuir a cero el diagnóstico de criptogénico, pero fíjense que los cardioembólicos sí crecen un poco más. O sea, a medida que uno hace unos estudios de diagnósticos más extensos, va a encontrar más fibrilación auricular, puede encontrar un poco más de embolismo paradójico. Am, y con eso pues tiene más razones para anticoagular a los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de monitoreo convencional? Pues todos conocemos el Holter, que es que dura más o menos, es un monitor continuo que guarda todo el ritmo cardíaco, pero que puede durar en términos generales entre 24 y 48 horas, los que son convencionales. También existen los monitores de eventos no implantables, que son los monitores externos que son activados por el paciente, pero este tiene el problema de que si el paciente no tiene síntomas, no va a marcar y por lo tanto no va a grabar el ritmo cardíaco en ese momento y
puede hacerse también un monitoreo más prolongado con el móvil, pero también depende mucho de que el paciente se adhiera y digamos que el cumplimiento es un problema en estos casos. Ahora, como ustedes saben que la fibrilación auricular es un asunto, es una condición que aparece por momentos, pues normalmente la gente los que terminan en ACV criptogénico no tienen el diagnóstico rápidamente. Y entonces, en este estudio, que es tal vez el primer estudio, que es, digamos, el más importante porque nos abrió los ojos para mostrar lo importante que era la monitorización prolongada, que es el estudio del New England eh, de diagnóstico de ácido criptogénico, el Crystal AF, demostró que los pacientes necesitaban para diagnosticarse en promedio 84 días. Primera cosa, o sea, si usted no lo monitoriza siquiera 84 días, no va a poder hacer el diagnóstico. Y luego está que casi el 80% de los pacientes que tenían fibrilación auricular fueron asintomáticos. Y eso es muy importante porque entonces el paciente no se da cuenta que está haciendo fibrilación auricular y el paciente, como no siente nada, no se monitoriza, no va a urgencias y nos quedamos sin el diagnóstico. Y eso tiene que ver con la naturaleza de los paroxismos de la fibrilación auricular. Entonces, mire que muchos pacientes que se monitorean hasta 30 días se quedan sin el diagnóstico. Entonces, siempre le preguntan a uno, bueno, ¿y los relojes y las monitorizaciones, digamos que con el pulso oxímetro? Este es un estudio muy interesante que es el Apple Heart Study, que es un estudio que de hecho lo financió Apple, en el que compararon los pacientes, tenían a muchos pacientes um, con el Apple Watch y a algunos de ellos les notificaron el pulso irregular y a los que tenían notificación de pulso irregular les mandaron un monitor, un e-patch y luego lo devolvieron para mirar cuántos tenían fibrilación auricular. Y es que muchos pacientes, por supuesto, pues eran muchísimos de los que tenían el reloj. eh, digamos que muchos no tenían notificaciones, pero entre los que tenían aún notificaciones, el valor predictivo positivo era del 71%. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué no los diagnostica a todos? Porque los relojes, y esto es muy importante decirlo, no toman un electrocardiograma verdaderamente, sino que lo que hacen es que toman un tacograma. Y ellos, cuando el paciente, los relojes tienen algoritmos que muestran que cuando el tacograma es, digámoslo, eh, por decirlo de una manera, parejito, diagnostican ritmo sinusal y cuando el tacograma, que es para medir que es una medición de pulso, es irregular, digamos que ellos anotan la posibilidad de un pulso irregular que asumen que es fibrilación auricular, pero ojo, que los relojes no te hacen el diagnóstico de fibrilación auricular. Hay estudios también con relojes de Samsung y tienen comparado con parche, con este parche de electrocardiográfico que es de uso, pues de estandarizado, de uso médico, la sensibilidad es apenas del 60%. Entonces, esto para decir que los relojes no reemplazan la monitoría electrocardiográfica prolongada. Entonces, aquí viene el estudio que les mencioné ahorita, que es el Crystal AF, que eran pacientes de 40 años que tenían accidente cerebrovascular y que estudió con electrocardiograma Holter y un eco transesofágico y pues se hizo tamización para estados protrombóticos, les hizo una angiografía y ecografía y después de hacer todos esos estudios se diagnosticaron como de origen criptogénico. Y este estudio demostró, incluyó 447 pacientes, 220 en cada brazo. Y esta es la diapositiva tal vez más interesante, como cuando los pacientes estudian convencional, solo el 3% de los pacientes terminan diagnosticándose con fibrilación auricular. Cuando se les implanta un monitor de eventos, que era la intervención, lo que se me escapó decir que la intervención era ponerles un monitor de eventos bajo la piel, o sea, lo que llamamos un monitor implantable. mm, Cuando se les pone un monitor de eventos implantable a estos pacientes, hasta el 30% llegan a tener fibrilación auricular, es decir, que la posibilidad de diagnóstico crece 8.8 veces comparado con el abordaje
convencional. Y en el Crystal, el 97% de esos pacientes fueron anticoagulados. El Crystal era un ensayo aleatorizado que comparaba el monitor de eventos versus manejo convencional, pero también tiene validaciones en el mundo real. En este reporte de 1.247 pacientes con diagnóstico ácido criptogénico y seguidos durante 12 meses, tenía el implante, el monitor de eventos bajo la piel, que ahora les voy a mostrar un poquito más detalle la técnica, tenía un rendimiento del 16%, pero ojo, que lo importante para ustedes es que el tiempo medio que se demoraba uno diagnosticando la fibrilación auricular era 86 días. Entonces usted debería monitorizar al menos 86 días un paciente y eso realmente no es factible técnicamente si no es con un monitor implantado. Eh, Hay otros estudios, unos se demoran 48, otros hasta 161, pero la cifra está alrededor de los 70 a 100 días después de la inserción del monitor de eventos. Fíjense, los resultados del CRISPR parecidos al del estudio Rogers que les mostré anteriormente. Mm, y fíjense que aún así poniendo monitores de inserción, monitores implantables, terminan algunos siendo criptogénicos. Y esto significa que tenemos que hacer más esfuerzos para diagnosticar más fibrilación auricular, porque si aún implantando monitores se nos quedan criptogénicos, pues podríamos decir que muchos más se nos van a quedar como criptogénicos y no se van a poder beneficiar de la anticoagulación, que es al final lo que a uno le interesa cuando no se hacen esos estudios de extensión. Entonces, en este metaanálisis, más o menos el 25% de los pacientes que tenían ACV criptogénico terminan teniendo como diagnóstico inicial o como diagnóstico, como origen de su ACV, la fibrilación auricular. Y por supuesto, sabemos que a mayor tiempo, mayor posibilidad de diagnóstico. Entonces, terminamos diciendo que más o menos el 30%, entre el 16 y el 30% de los pacientes tienen fibrilación auricular cuando al principio tenían un ACV criptogénico. Y por supuesto, la monitorización continua va a ser mucho mejor que la monitorización intermitente. Es decir, uno no puede o no es reemplazable una serie de Holter contra monitores implantables. Básicamente, este es un ensayo en el que simularon con pacientes con monitores implantables, simularon que lo monitorizaban solo por 24, por 48 y así sucesivamente. Y obviamente fíjense que la sensibilidad de la monitorización intermitente es muy inferior a la de la monitorización continua. Por eso es que las guías recomiendan recomienda la monitoría prolongada para pacientes con eventos cerebrovasculares para detectar fibrilación auricular. Fíjense que después de un evento cardioembólico, pues ellos recomiendan que hay que explicarle al paciente cuáles son las implicaciones de diagnosticar fibrilación auricular, porque, bueno, también es posible que el paciente no se quiera anticoagular, o cuando la mayoría de pacientes tienen más riesgo, más miedo del ACV que del sangrado, pero hay que hablar con el paciente porque si uno va a hacer el diagnóstico es porque básicamente lo va a anticoagular o le va a ofrecer un dispositivo de cierre de orejuela. Y cuando el paciente tiene un ACV embólico de fuente desconocida, digamos que uno tiene una indicación de clase 1 para hacer una monitoría prolongada. En Colombia también pasa que la gente no sabe, los médicos que no son electrofisiólogos, los electrofisiólogos no saben que disponemos de esta tecnología en Colombia y es parte de la idea de este seminario. Disponemos de 4 dispositivos de monitoreo electrocardiográfico implantable de 4 casas comerciales que son las mismas que producen pasos. Esos dispositivos pueden tener una duración que oscila entre los 2 y los 4,5 años, más que sobrado para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular. Muchos de ellos ya tienen la posibilidad de monitoría remota para que no tengamos que esperar a que nosotros interroguemos el dispositivo y descargamos la información, sino que nos mande la información a una central de monitoría remota y nosotros hacer el diagnóstico rápidamente para iniciar la anticoagulación. Todos están disponibles en Colombia. Y aquí está la programación. Yo no quiero hacer mucho énfasis en esto porque normalmente los programan los profesionales de las casas comerciales, pero uno puede programar dependiendo de lo que quiera buscar
cuánto tiempo debe monitorizar, debe guardar las tiras de monitoría y con qué parámetros. Aquí están los parámetros técnicos. Yo solamente les quiero mostrar esto al final, porque entonces la gente le dice a uno que eso debe ser muy enredado de poner, que eso es muy complicado. Y fíjense, este video, esto es tiempo real. El dispositivo se implanta bajo la piel del tórax, se le pone anestesia local. ah, Obviamente no necesita hospitalizarse el paciente, este es todo el instrumental que se necesita, básicamente una cuchillita que es dedicada, este es el monitor de eventos y van a ustedes a ver que, digamos, es muy sencillo de aplicar, incluso para médicos que no son electrofisiólogos, es supremamente simple el procedimiento. Luego, por supuesto que es un procedimiento ambulatorio y luego de este el paciente puede ir a casa. Aquí vamos a poner ya el monitor. Un poquito más de anestesia. Voy a tratar de adelantarlo un poquito más. Y a ver, aquí está. Entonces se hace la incisión. Eso trae una cuchillita que es muy simple. Hace una incisión muy pequeña. Y luego ahí se va a insertar ya el monitor. Se monta. El monitor trae como una especie de jeringuita que se va a montar ahí. Se va a poner aquí debajo. Se mete subcutáneo. ¿Sí? El paciente no se queja de dolor y simplemente se introduce con el émbolo que trae el dispositivo. Va a insertar ahí y se va a insertar. Y ya está. Eso es todo. Entonces, fíjense, es muy sencillo y nos brinda la posibilidad de diagnosticar rápidamente estos pacientes de manera segura y ofrecer la anticoagulación. Entonces, como conclusión, y con esto termino, sabemos que si buscamos más fibrilación auricular, vamos a encontrar más fibrilación auricular y por lo tanto vamos a poder anticoagular a más pacientes o ofrecerles algunas otras alternativas para el manejo del riesgo embólico. Sabemos que un tercio de los pacientes con ACV isquémicos se clasifican como criptogénicos y de ellos el 30% tienen es una fibrilación auricular. Sabemos que el monitoreo de corta y mediana duración no es suficiente y que por el contrario, si nosotros logramos hacer el diagnóstico, la anticoagulación de estos pacientes o el cierre de la orejuela disminuye la probabilidad de un nuevo ACV y esto tiene implicaciones positivas para su mortalidad y su incapacidad. mm, la monitoría es costo efectiva y por eso las guías recomiendan el uso de monitores implantables para los pacientes con ACV criptogénico. Les agradezco muchísimo por su atención y muchas gracias también por la invitación. Juan, muchas gracias por la charla, muy claros los conceptos, muy importante lo que mencionabas, tener información e información de calidad nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y en un paciente en quien no se ha podido aclarar la causa de un accidente cerebrovascular, todos los días vemos cómo un monitor nos da luces muchas veces y nos ayuda a que ese paciente se beneficie de terapias que están demostradas mejoran su pronóstico. Muchas gracias, Juan. Julián, Eh, muchas gracias a ti. a ti, feliz día, gracias.